Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Y porque queremos conocer a Cristo y conociendo su doctrina, la doctrina de la Iglesia Católica, lo conocemos a Él, pues nos complacemos en presentar a continuación a nuestro querido Padre Isidro Bautista, con su espacio, Conociendo la Doctrina Católica. Porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del Evangelio, la Iglesia viva y tradición. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radios creyentes. Buenos días, bendiciones abundantes para cada uno de ustedes, cada uno de sus familiares, amigos, personas que comparten con ustedes su peregrinar. Qué bueno que estamos cada vez, cada martes dispuestos a vivir este espacio de formación, poder emprender este caminar juntos y conocer aún más nuestra doctrina católica, a través de esa emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. De verdad que me da mucha alegría poder compartir con ustedes esta experiencia de fe, compartir con ustedes este proyecto y plan de formación que tiene esta emisora. Así que les invito a que nos preparemos espiritualmente, preparemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro caminar. Ahí donde tú estás, no importa en tus labores de cada día, en el trabajo, en la cocina, en el camino, en la casa, donde estés, ahí no te preocupes, abre tu corazón al Señor. Prepárate para que este espacio, este momento, puedas vivirlo a plenitud, pueda realmente conocer más nuestra doctrina católica. Pues vamos a prepararnos pidiendo al Señor esa asistencia de Él, que venga en nuestra ayuda, en nuestro socorro. Señor, nos confiamos a ti, nos ponemos en tus manos en este momento. Queremos implorar, seas tú, Dios de misericordia y amor, el que esté caminando a nuestro lado. Que tu bondad y misericordia, Señor, sea la que vaya dirigiendo y acompañando siempre nuestro caminar. Que no nos sintamos solos. Que la presencia del Espíritu Santo, así como tú lo prometiste, esté siempre con nosotros. No les dejaré solos, dijiste en tu palabra. Les enviaré el defensor, el paráclito, el Espíritu de la verdad. Y ese Espíritu que se ha derramado en nuestras vidas, sea el que cada día dirija y acompañe nuestros pasos, nuestro caminar. Sea el que sostenga siempre nuestras vidas y nuestras familias. Mira, Señor, nuestra fragilidad humana, nuestra pequeñez. Mira que nuestros buenos propósitos y deseos, por nosotros solos no podemos llevarlo hasta ti. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu auxilio. Necesitamos de tu luz. Derrama, Señor, abundantes gracias en cada uno de nosotros y ayúdanos a poder dar pasos cada día, pasos de acercamiento a ti, pasos de responsabilidad, de compromiso, de entrega generosa de amor a ti a través de los hermanos, y así poder cada día a través de nuestra vida testimoniar esa gracia bautismal, esa fuerza del Espíritu que recibimos. Imploramos, oh Señor, derrama en nosotros y en todas nuestras familias abundancia de gracia y de bendición. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Vamos en este día a iniciar este espacio de formación, y quiero tocar un tema de nuestra doctrina, lo que nuestra iglesia presenta sobre la libertad del ser humano, la libertad del hombre. Primero, poder entender y ver que Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona
dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Dios nos ha creado así, de esa manera. Y así lo dice el libro de Sirácides: quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Sirácides 15:14. De modo que el hombre busque a su creador sin coacciones y pueda también adherirse a él y llegue libremente a la plena y feliz perfección. El Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 17. Miren cómo nos dice. Primero, reafirmando ese designio de Dios de que creó al hombre de manera racional y le confirió la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Entonces, Dios quiso dejar al hombre en manos de sus propias decisiones. O sea, no, dejar al hombre en libertad, dar la libertad al hombre para que tome sus propias decisiones, para que pueda optar, decidir por una cosa, por otra, de tal manera que el hombre pueda buscar a Dios, a su creador, sin coacciones, que pueda adherirse a él, que no sea buscar a Dios ya de manera condicionado. No, porque el hombre está destinado a buscar a Dios y a servirle a Dios y a estar siempre en las manos de Dios. No es esto. Dios quiere que el hombre le busque sin coacciones en ningún momento. El hombre pueda buscarle y adherirse a él de manera racional, libre. Y que, como dice en el Vaticano II, en Gaudium et Spes, que pueda adherirse a él y que llegue libremente a esa plena y feliz perfección del encuentro pleno con Dios. Eso es la libertad. Y Dios nos ha creado en libertad, nos ha creado para que vivamos en ella. Fíjense, decía San Ireneo decía: el hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. ¿Qué pasa con esto, mis hermanos y hermanas? Mirando este contexto de lo que es la libertad del hombre como proyecto designio de Dios, fíjense cómo hemos caído en la realidad del libertinaje, de la degradación de esa libertad. Es hermoso esto que plantea, eso que se nos dice sobre la realidad de la libertad del hombre. Es hermoso. Es bonito que el hombre pueda tender, buscar a Dios libremente, que sus pasos y sus acciones sean de acercamiento a Dios, muy bonito. Pero que lo haga con libertad, que lo haga por convicción, no por coacción. No coaccionado ni condicionado a que tiene que ser así. No, que lo haga por amor, porque realmente encuentre y descubre en Dios, su creador, el sentido y razón de ser de su vida. Y eso es libertad. Cuando a conciencia y libremente tú puedes avanzar, acercarte y dar pasos de tal manera que ese hombre que es racional y por tanto semejante a Dios, o como fue creado, libre, pueda ser libre y pueda ser también dueño de sus actos. Pero si hay otras realidades que nos esclavizan, las influencias, algo que influya en nuestro caminar, entonces nuestras decisiones no serán libres. Entonces no seremos dueños de nuestros actos. Si hay alguna coacción, si hay alguna realidad que pueda condicionar nuestra decisión de seguir y servir al Señor. Entonces, por esto, el proyecto, plan y designio de Dios es crear al hombre, lo creó racional, semejante a Él, pero libre y dueño de sus actos. Entonces, por ahí es donde debemos nosotros avanzar, en ese sentido de la libertad del hombre. Vamos a ver entonces ahora la libertad y responsabilidad.
La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad. Ese poder de obrar o de no obrar. Ese poder que tiene el hombre, que está radicado en la razón y en la voluntad. Y ese poder de la libertad es ese poder de tú obrar o no obrar. Hacer algo o no. Voy a trabajar o no voy. Hago de esta o tal cosa. Esa libertad. Es ese poder que tú tienes de decidir en tu vida, en ti, en tu caminar. Claro, pero radicado en la razón y en la voluntad del hombre, del ser humano. Esa libertad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Poder deliberar por ti mismo, hacer, tomar decisiones. Esa es la libertad. Es ese poder que tú tienes. Ese poder de tu poder actuar, caminar. De tu poder decidir esto, aquello, tal o cual cosa. Esa libertad que hay en ti, en cada uno. Eso es la libertad. Ese poder que tú tienes, pero radicado en la razón y en la voluntad. No es hacer cosas o decidir cosas irracionales, cosas que no tienen sentido. No, radicado en la razón y en la voluntad. De tu poder obrar o no obrar, hacer esto o aquello. Pero fíjense cómo ya desde el título nos decía libertad y responsabilidad. Por el libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. Tú eres libre, tú dispones de ti mismo. Por eso la libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, está ordenada a Dios, que es nuestra bienaventuranza. Ahí va entonces ese sentido de la responsabilidad, del compromiso, de la libertad. Por esto, cada uno puede disponer de sí mismo. Tú en libertad, en tu libre arbitrio, tú decides, toma tus decisiones, tú dispones de ti mismo, cada uno. Eso es la libertad. Es en el hombre la libertad, esa fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. Fíjense cómo la libertad nos lleva a esto. Como una fuerza de crecimiento, de maduración en la verdad y en la bondad. Que no podemos apartarlo, no podemos separar esas cosas de nuestra vida. Aunque seamos libres, no, que yo soy libre, sí, pero deben mis acciones y mis actos estar actuando y caminando por las sendas de la verdad y de la bondad. Por lo que la libertad alcanza esa perfección cuando está ordenada a Dios, que es nuestra bienaventuranza. Cuando se hace en la obra de Él, la obra que Él quiere, y alcanza su perfección, nuestra libertad. Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Y por tanto, de crecer en perfección o de flaquear y pecar. Fallar frente a lo que es esa decisión.
Por eso, hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, hasta que tú no llegas tiene posibilidad, estamos inmersos en esta realidad. La libertad implica entonces la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. De tu poder crecer en perfección o de flaquear y caer en la imperfección, que es el pecado. ¿Qué nos quiere decir? Que mientras estamos vivos, mientras estamos peregrinos en este mundo, mientras estamos caminando en este peregrinar, estamos inmersos en esta posibilidad de fallar. No hemos llegado a la perfección. Nuestra libertad todavía puede llevarnos a atender. Por eso encontramos, nos dicen, pero ¿y esa persona? Es una persona ya mayor, adulta. ¿Y por qué tal cosa? Él en su libertad decide una u otra de las cosas. Podemos elegir entre el bien y el mal mientras estamos peregrinos en este mundo, hasta que no lleguemos a Él, hasta que no nos encontremos definitivamente con Dios, que es nuestro bien último. La libertad implica entonces en ti la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, de crecer en la perfección o de flaquear y caer en el pecado. Por eso no estamos exentos, ninguno. En un momento determinado decidir optar por el mal o de optar por el bien. No estamos exentos, no estamos exonerados. No, que ya yo soy mayor o que ya yo soy una persona adulta. No. Mientras estamos en este camino, mientras no lleguemos definitivamente a ese encuentro último con Dios, que es nuestro Señor, es la expresión de la libertad tuya implica esa posibilidad de elegir entre el bien y el mal, de poder actuar conforme a lo que es realmente lo que debe hacer y lo que no, de poder caminar y crecer en esas sendas de perfección o de flaquear entonces y caer en el pecado. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito en nuestro caminar. Se caracteriza la libertad entonces en esto. Y es eso, no hay ambigüedad. Si actuamos bien, correctamente, entonces la libertad nos lleva, entonces se caracteriza y nos lleva a esos actos humanos que se convierten en ti en fuente de alabanza, de bien. Pero si actuamos mal, si actuamos de manera incorrecta, si nos dejamos llevar por las realidades y decidimos mal, entonces se convierte en nosotros en fuente de reproche. Si hacemos de nuestra vida unos actos altruistas, de valor, de gran mérito, entonces serían cosas que nos llevarían a poder alcanzar el mérito. El mérito de ser una persona que actúa, que camina, que hace las cosas acorde con lo que es el proyecto de Dios, o el mérito. Pero podríamos caer en el demérito. Si caemos en los actos de la inmoralidad, del vicio, si esa misma libertad nos permite una cosa o la otra. Por eso fíjense que estamos en medio de esa realidad. Y podríamos preguntarnos nosotros y mirar cómo estamos, cuál es el uso que estamos dando a esa nuestra libertad. ¿Cuál es el uso que le estamos dando? Es verdad, somos libres, fuimos creados en libertad. Fuimos creados por Dios en libertad, pero ¿cuál es el uso que le estamos dando? ¿Realmente estamos viviendo esa libertad de hijos de Dios? ¿Estamos haciendo de esas nuestras obras, nuestros actos, obras que nos pueden alcanzar, pueden ser fuente de alabanza, de mérito en nosotros, o de reproche y de mérito?
vaya en detrimento de nuestra racionalidad, de nuestro ser racional. Esa libertad que vamos teniendo, entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Cuáles son los pasos que vamos dando? ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando en medio de todo esto? Fíjense cómo nos dice nos dice la iglesia y nos presenta que todo este proyecto, plan de Dios, desde su creador, desde la creación de Dios, que nos ha puesto, nos ha hecho de manera racional, nos ha dado una dignidad, nos ha dotado de dignidad a toda persona humana que tiene una iniciativa, un dominio de sus actos, que debe tener todas esas realidades. Y cómo el hombre puede entonces en un momento determinado decidir elegir entre el bien y el mal. Cómo el hombre tiene esa posibilidad de poder elegir entre el bien y el mal. Cómo el hombre puede ir creciendo en perfección, pero también puede flaquear y pecar, caer en la realidad del mal. Todo esto por la libertad. Y esa libertad que se caracteriza en nuestras vidas por esos actos propiamente humanos, decisiones tuyas, esos actos humanos que tú puedes tomar, decidir, hacer, pero que se convierten en ti, en mí, en cada uno. Esos actos tuyos pueden ser fuente de alabanza, de mérito, pero también pueden ser fuente de reproche o de mérito en tu vida, en tu familia, en tu caminar. Fíjense dónde nos lleva y nos pone ese sentido de las decisiones que nosotros podamos tomar libremente, el actuar o vivir en libertad. En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. ¿Y por qué? En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. Porque la tendencia del hombre, del ser humano, es a obrar el bien, a actuar conforme al designio de su creador. Y mientras más actuamos y vamos acercándonos a él, entonces vamos haciéndonos más libres. Porque las realidades del mal nos esclavizan. Nos llevan a perder, a esclavizarnos, a vernos impedidos esa experiencia de libertad. Porque la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, que es su bienaventuranza. Entonces ahí alcanza su libertad plena el hombre. ¿Y por qué? Porque en la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. Porque hasta que el hombre no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, entonces la libertad implica esa posibilidad de elegir mal, de obrar el bien o obrar mal. Entonces, en medio de todo esto, en la medida en que tú y yo, cada uno, va haciendo más el bien, vamos actuando más en perfección, vamos orientando nuestra vida más por esas sendas de mérito, de poderte alcanzar ese mérito, esa alabanza, esos actos humanos que nos llevan a nosotros a mostrar ese mérito, algún acto meritorio, un acto altruista que adquiera alabanza, que reconocimiento de los demás. Entonces, en esa medida te vas haciendo más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. Ahí es donde se ejerce y se muestra la verdadera libertad. No en el mal. No, porque yo en mi libertad opté por actuar mal. No. Estás esclavizado de un resentimiento, un capricho, un rencor, algo que te está impulsando y llevando a actuar mal. Porque no hay una verdadera libertad sino en el servicio del bien
y de la justicia. Cuando tú obras el bien, cuando tú practicas y vives en la justicia, estás asumiendo, estás ejerciendo esa verdadera libertad. Esa verdadera libertad. Pero cuando alguien actúa en libertad, pero con actos que son de reproche, entonces no es una verdadera libertad. Cuando supuestamente ejerciendo la libertad, alguien deliberadamente decide maltratar a otro, no, está dolido por alguna realidad del mal. Está influido por ahí en él una influencia que no es de libertad. Por lo tanto, no está ejerciendo su libertad. No está ejerciendo la libertad, no está actuando deliberadamente y libremente. Porque la libertad nos ha de llevar a nosotros al servicio y al bien de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Miren lo que estaba diciendo, esta realidad, esta elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y te conduce a la esclavitud del pecado. Eso porque muchas veces, no, que yo soy libre, yo hago lo que yo quiera. No, es que ese ser libre no es para actuar y hacer lo que quiera. En cuanto a actitudes y acciones erradas, equívocas. Sí, estamos en ese sentido invitados a obrar el bien, a actuar conforme a ese designio de Dios. Por eso la elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad. Caemos en el libertinaje. Y esto nos conduce a la esclavitud del pecado. Y recordemos lo que dice la palabra, la carta de Pablo a los Gálatas. Para que seamos libres, nos liberó el Mesías. Por tanto, vivamos en esa libertad. No se dejen esclavizar de nuevo, dice el apóstol Pablo en esa carta a los Gálatas. No nos dejemos esclavizar de nuevo. Fuimos creados para ser libres. Para que seamos libres, nos liberó el Mesías. Hizo su obra de amor, de misericordia, se entregó, derramó su sangre en la cruz para llevarnos a la libertad plena de los hijos de Dios. Y para que viviendo en esa libertad plena de los hijos de Dios, podamos entonces actuar conforme a esa elección deliberada y de hacer el bien. Esa libertad que nos lleva y nos pone al servicio del bien y de la justicia. Para que nos apartemos entonces de esa elección de la desobediencia y del mal. Claro, fíjense que decía ahorita que esa experiencia de la libertad implica en el hombre, estamos inmersos en la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, de crecer en perfección o de flaquear y caer en el pecado. Mientras estamos peregrinos en este mundo, estamos enmarcados en esa realidad. Estamos enmarcados y puestos en esa situación, esa realidad nuestra. Tenemos la posibilidad de elegir el bien y el mal, entre el bien y el mal, o de crecer en perfección o de flaquear y caer en el pecado. Mientras estamos en este mundo, existe en el hombre, en el ser humano, esa doble posibilidad. Y claro, si actuamos haciendo el bien, si obramos realmente como es, entonces estamos ejerciendo la libertad, poniéndonos al servicio del bien y de la justicia. Pero si esa elección es mala, si esa elección nos lleva a la desobediencia y al mal,
es un abuso de la libertad y nos conduce entonces a la esclavitud del pecado. Nos lleva a esa realidad del libertinaje. La libertad hace al hombre entonces responsable de sus actos, en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan entonces el dominio de la voluntad sobre los propios actos. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis, la oración, el escrutamiento de las cosas, la reflexión, el poder discernir, el discernimiento, todo eso, esa vida ascética, esa vida de oración, esa ascesis, pero también ese conocimiento del bien, el poder de conocer, el crecer en la virtud, todo esto te va a llevar entonces a un dominio de tu voluntad sobre tus propios actos. Tener dominio de sí mismo. Y ya lo dijo Jesús, el que quiera venir conmigo se niegue a sí mismo, es decir, tenga dominio de sí mismo, cargue su cruz y me siga. Tener dominio de sí mismo, cargar la cruz, tener dominio de nuestros propios actos. Por ahí nos va impulsando y nos va llevando ese sentido de libertad. Ya mis hermanos, hermanas, vamos a pausar ahora brevemente. Les invito a que no se aparten de la emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Siguen en sintonía porque en breve continuamos. Hacemos esta breve pausa y seguimos con este tema importantísimo sobre la libertad del hombre. Aparta este cáliz de mi camino. Sé que mi destino es sufrir el castigo. Siento los azotes, también las espinas. Es tanto el dolor, desgarran mi vida. Perdónale, Señor, no saben lo que hacen. Perdónale, Señor. Hoy cargo mi cruz de amor. No llores por mí, si lo hice por ti. Oh, yeah. Hoy cargo mi cruz de amor. Si estás agobiado, hallarás mi descanso. Oh, yeah. Soy humilde de corazón y en el madero me entregué por amor. Por tu vida yo venceré y la paz con mi abrazo hallarás. Mi cruz de amor, mi cruz de amor, yeah. Me has crucificado ya tantas veces y me vuelvo a rendir por amor. No busques a un muerto, porque yo estoy vivo y a tu lado caminaré. Perdónale, Señor, no saben lo que hacen. Perdónale, Señor.
Queridos hermanos, hermanas, qué bueno que siguen ahí con nosotros, que siguen en sintonía con esa emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Qué bueno que siguen este espacio de formación, que están ahí atentos siempre para que estos temas que la iglesia nos presenta podamos seguirlo escudriñando y profundizando. Son como pinceladas que cada uno debe ir pensando y mirando desde su vida, desde su realidad. Es como un querer despertar el entusiasmo, el deseo de seguir. Y estamos viendo ese tema que es sumamente importante sobre la libertad del hombre en sus actos, porque a veces cuestionamos y miramos, pero ¿y por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permitió que se hiciera ese daño? Es que Dios nos crea en libertad y nos deja que nosotros tomemos decisiones, que decidamos por nosotros mismos. Y fíjense cómo se nos dice, Dios quiso dejar al hombre en libertad, que el hombre tuviera en sus manos el dominio de sus actos, que tuviera en sus manos sus propias decisiones, que el hombre sea el que decida, que no tienda a buscar a Dios por condiciones o condicionado o no, que los actos de bien, los actos de moralidad, de bondad, de bien que el hombre haga, pues lo haga en libertad. Seguimos entonces viendo, vamos a un poquitito, dice la impuntualidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales, porque están condicionando tu libertad. Por eso la imputabilidad y la responsabilidad de uno de estos actos pueden quedar disminuidas. A que no tiene uso de sus facultades mentales, entonces comete una desgracia. ¿Ya? Entonces hay una condición, hay una realidad, un acto de ignorancia, no sabía que eso era malo, no sabía que iba a causar daño, no sabía que con eso iba a causarle dolor al otro. De igual manera la inadvertencia, la realidad de el hacer una cosa y si no le advierte, mira, si sigue haciendo eso, te puede pasar algo, mira, puede dañar de esto, de dañar lo otro. Si no hay una advertencia frente a esa cosa mala, entonces ya, de igual manera, dice la violencia, el temor, en un acto de violencia se comete una desgracia, entonces ya eso va, esa imputabilidad y la responsabilidad de una acción, entonces se ve minimizada, pueden disminuir la responsabilidad porque no se tenía conciencia, conocimiento, había ignorancia, o no había advertencia, o no tenía algunas facultades, o siempre tenía los hábitos de hacer tal o cual cosa, o por temor, por amenaza, se fue condicionado y obligado a hacer o a obrar, a actuar de tal o cual manera. Entonces, esas cosas, algunos factores psíquicos o sociales, entonces todo eso puede llevar a que no haya una verdadera libertad, a que no se ejerza la libertad realmente como debe ser, y eso puede condicionar a que el individuo, la persona, la imputabilidad y la responsabilidad de esos actos pues sean disminuidos, puedan ser minimizados en cierto modo. Todo acto directamente querido es imputable a su autor. Todo acto deliberadamente querido
es imputable a su autor. Claro, es condenado frente al autor aquel que lo hace. Un ejemplo sencillo, simple. Todo acto directamente querido, dice, planificado, organizado, ya preparado para esto. Puede haber un acto que no sea realmente querido, un accidente, una realidad, un mal, aunque se cause el mismo mal, pero es distinto a un accidente o a un acto deliberado, un acto directamente querido. Así el Señor pregunta a Adán, recordemos, tras el pecado en el paraíso, ¿qué has hecho? Génesis 3:13. Igualmente, de esa misma manera, recordemos a Caín, cuando mató a su hermano Abel. Así también al profeta Natán, profeta Natán, a través del profeta Natán, al rey David, tras el adulterio con la mujer de Urías y la muerte de éste. Todo esto el Señor pregunta por esos actos. ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu actitud? Digo, fueron actos deliberados, queridos, movidos por esto. Una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto a lo que se habría debido conocer o hacer. Por ejemplo, un accidente provocado por la ignorancia del código de la circulación. Pudo ser evitado. Hubo tal vez una negligencia. Puede ser indirectamente voluntario, porque no lo planificó, pero tampoco tenía conocimiento. Y si no tiene conocimiento de cómo debe conducirse, no ande entonces transitando. Por eso puede ser indirectamente voluntario. Igual, si no tiene conocimiento del manejo pleno, entonces no ande en la calle porque puede provocar un accidente. No anda, no, voluntariamente, no es un acto voluntario directo que tú hayas planificado salir a provocarle la muerte a nadie, pero sabes que si no tienes el conocimiento de lo que es el manejo y no tienes la capacidad clara de poder hacerlo, entonces puede indirectamente ser un acto voluntario, indirectamente voluntario, que pudo haberse eh, impedido, pudo haberse dejado de hacer. Por eso, algo que es provocado por la ignorancia del conocimiento, del saber, puede convertirse entonces en algo indirectamente voluntario, por negligencia respecto a lo que se debía haber sabido, por lo que se debía haber conocido. Un efecto puede ser entonces tolerado sin ser querido por el que actúa. Por ejemplo, el agotamiento de una madre a la cabecera de su hijo enfermo. Entonces ya un acto, un efecto que puede ser tolerado sin ser querido. Ese efecto, esa madre, ese agotamiento de su madre cuidando a su niño, entonces puede tener por ese agotamiento, sin ser querido, su realidad puede tener algún descuido en un momento. Y tal vez tener algo negativo frente al niño. El efecto malo no es imputable si no ha sido querido ni como fin ni como medio de la acción, como la muerte acontecida
al auxiliar de una persona en peligro. Para que el efecto malo sea imputable, es preciso entonces que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo, que se tenga la posibilidad de evitarlo. Alguien, qué sé yo, podemos pensar, alguien que se pone a manejar, a conducir embriagado, entonces pudo haberse evitado. No es algo previsible, no es algo que esté preciso, que pueda ser previsible, pero está la posibilidad de evitarse. Y así entonces podría en libertad actuar de manera diferente. La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana creada a imagen y semejanza de Dios tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Fíjense que no es solo mirar la realidad de la libertad, también está la responsabilidad. La libertad y la responsabilidad de solo ser libre, también responsable. Responsable de tus actos. Por eso la libertad se ejercita en las relaciones entre hombres, entre seres humanos. Esa libertad. Y toda persona humana, todo creado a semejanza de Dios, tiene el derecho natural de ser reconocido como un ser libre y responsable. No solo libre, también responsable. Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho. Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho. A su tranquilidad, tiene derecho a la paz, a la tranquilidad. Hay que respetar ese derecho. Debemos prestar a cada cual el respeto a ese derecho que tiene a la vida, al transitar, a la paz, a la tranquilidad, en fin. Y cada uno en libertad tiene entonces que proporcionar. Todo hombre debe prestar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho. En libertad, cada uno poder hacerlo. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana. Estamos llamados a ejercer nuestra libertad, cada uno. Ese derecho a ejercer esa libertad es una exigencia inseparable de tu dignidad de persona, en tu dignidad como persona humana. Especialmente en materia moral y religiosa. Es un derecho. Tú tienes derecho a ejercer esa libertad. Y eso está inseparablemente unido a tu dignidad de persona. Claro que tiene que haber tenido entonces el respeto. Toda persona humana creada a imagen de Dios tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Pero si yo violento la libertad del otro, si yo no presto a cada cual el respeto al que ese tiene derecho por ser persona,
y violento su libertad o violento su vida, sus derechos, entonces ese derecho que yo tengo de ejercicio de mi libertad se va a ver entonces coaccionado. Pero todos tenemos derecho a ejercer nuestra libertad. Y eso es una exigencia inseparable de la dignidad del ser humano. Y ejercerlo ejerciéndolo especialmente en nuestra vida, en la materia moral y religiosa. Ese derecho debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público. Ese derecho debe ser reconocido y protegido. A que no se te viole tu dignidad humana. A que tú puedas ejercer ese derecho de libertad como una exigencia inseparable de tu dignidad de ser humano. Pero que tú en libertad no haya violentado ni haya quitado, dañado la libertad, la dignidad del otro. Entonces estaríamos en esta realidad de libertad plena, la libertad del hombre, pero sobre todo una libertad ejercida con responsabilidad. Y esa libertad con responsabilidad nos va a dirigir a Dios, a Él, que es hacia donde tiende y brota de toda libertad. Dios quiso dejarnos, dejar en nuestras propias manos nuestras decisiones, para que nosotros actuemos, vivamos, compartamos. Por esto entonces vemos tantas realidades a veces del mal, porque Dios nos crea en libertad y nos deja que tomemos nuestras propias decisiones. Esto daría respuesta tal vez a algunas cuestionantes. ¿Y por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Por qué Dios? Pero ¿por qué Dios permitió que en ese accidente murieran esos niños inocentes? Porque ese hombre embriagado fue y manejando se llevó a toda esa... Entonces, porque Dios crea y nos deja libre. Y cada uno entonces ejerce su libertad. Y si en ese mal uso de libertad, esa persona, ese ser humano entonces violenta la dignidad de otro, la libertad del otro, entonces ya es una mala decisión, una actitud que nos lleva a perder la realidad de lo que es la libertad y caer en el libertinaje, el mal uso de la libertad. Bien, mis hermanos, hermanas, vamos a concluir este espacio por hoy en este tema hermoso que empezamos a ver sobre la libertad del hombre, la libertad del ser humano. Y dentro de ella vimos la libertad y la responsabilidad. En adelante veremos entonces la libertad humana dentro de lo que es el plan de salvación, dentro de lo que es el proyecto de Dios. Así que les invito a que sigan siempre en sintonía con esta emisora, María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, y así cada martes sigan este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. Padre Isidro Bautista estuvo con ustedes desde República Dominicana. Que Dios derrame abundantes bendiciones en ustedes, en sus familias, en cada uno de sus planes y proyectos, en cada cosa que realicen. Que Dios Padre misericordioso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los
que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy.